Bueno, aquí el asunto es bien ya sabido por ti. Tú ya has tenido la gentileza de destinar algo de tiempo eh, como para poder darte cuenta de qué se trata un poco la idea. Pero en lo principal es que esto se establezca como una conversación en donde empecemos a cruzar ideas, porque ojalá ambos vayamos elucubrando un poco este camino que siento que sin exagerar y sin caer en clichés básicos, cada vez que me aproximo y cada vez que estoy como cerca del concepto, más se me aleja. Y, y eso es porque, y eso es porque es súper amplio, es porque toca a muchas personas en distintos niveles, porque no es exclusivo de ningún área, Mm. ni tampoco es exclusivo de pocas personas. Esto es general, po. Esto es muy amplio. Y eso es lo bonito, ya fuera de broma, ¿ah? No, para que esto no sea una guerra de flores, pero igual lo voy a decir. Eso es lo bonito de tu programa, que tú tenés un enfoque muy centrado en la disciplinariedad y has visto profesionales de distintas profesiones en cuanto a cómo la creatividad se puede relacionar, músicos, publicistas, kinesiólogos, de todo, escritores. Entonces ha sido muy interesante poder ver desde distintas aristas cómo entienden este concepto que es tan difícil de definir, po. Ahora, yo no sé, Sí. como no me quisiste adelantar ninguna pregunta, no sé para dónde nos vamos a ir, y ni cómo Yo quieres, tampoco. quieres, quieres hablarlo, pero Yo tampoco sé para dónde quiero ir, ni para dónde vamos a ir, pero a algún lugar vamos a llegar, po. sí, po. Eh, y sí, mira, ¿sabes qué? Aprovechando, no quiero que tampoco como que nos centremos en lo que ya pasó, sino que tratemos un poco de conocerte a ti, de saber también cuál es tu opinión, pero creo que igual es importante destacar que si hay algo que hace grandes similitudes entre todos respecto a este concepto es que siento que nadie se quiso arriesgar a buscar una definición. Como que incluso Mm, muchos tienen ciertas aproximaciones y dicen que en algunos casos quizá hay cosas que encuentran que son más comunes que otras, pero no necesariamente. De hecho, un mismo psicólogo que pasó por acá, que fue gracias a ti que llegué a él, experto en creatividad también, me dijo, mira, la verdad es que a mí cuando me invitaron a otra charla y me preguntaron que dijera una definición de creatividad, como que me parece incómodo, porque no te la puedo definir, mm. no tiene una definición. ¿Qué opináis tú al respecto? Ya, por jugar la contraria, te voy a decir que sí tiene, porque tiene varias, po. Ese es el problema. Hay muchas definiciones de creatividad. Y lo que uno puede concluir de tantas definiciones es que al no haber un consenso no hay una definición clara. Entonces, eh, uno se puede centrar en muchos aspectos para intentar definirla, pero ni siquiera se tiene claridad de desde dónde abordarla. Si la abordáis como una habilidad, como un potencial, como una actitud, como una emoción, como una manera de pensar, como una manera de ver el mundo, de acercarse a la experiencia. Entonces, definiciones podemos dar. Si esa era la pregunta, así que ya le la contra a lo que hemos visto en las otras charlas, pero sucede eso, que lleva tantas décadas en estudio esto y también ha sido usado por la humanidad desde el principio de nuestra existencia, que sabemos que existe. Es ese tipo de cosas que es muy bonito, que sabemos que existen, entendemos que hay una noción y ciertos parámetros comunes, pero todavía no tenemos claro qué es exactamente, parte por parte. Entonces eso pasa con la creatividad, po. Pasa con eso. Podemos hablar un poco de esa habilidad de innovar, pero también otro puede decir, sí, pero también hay un potencial que todos podemos desarrollar, y otros pueden decir que algunos aparentemente como que nacen con un poco más de ventaja que otros, pero otros la pueden entrenar sin haberla tenido quizás tanto de manera innata.
otros dicen que tiene que ver más con un modo de mirar la vida, entonces eso pasa, yo creo que son de esas cosas que no tenemos tan claras, pero aún así sabemos que existe, sabemos que tiene puntos comunes y entendemos qué es. Claro, o Que, sea, quedamos más confundidos que antes, pero no, no, o sea, yo creo que parte del ejercicio de tratar de como entenderlo, que también es súper necesario, creo que, creo que aparte de entenderlo, como que hay que tratar de experimentarlo de algún modo. Porque la forma en que yo lo experimento no va a ser jamás la misma forma que lo experimenta cualquier otro. En tu caso, en el caso de un músico, en el caso de un terapeuta, en el caso de un publicista. O sea, eh, he escuchado harto últimamente el tema, el término este de eureka, de encontrar ese momento en donde te das cuenta de que algo logró cuajar en tu cabeza. eh, Tiene distintas lógicas y tiene distintas fórmulas para cada individuo y por lo mismo se hace tan rico de aprender y de entender desde lo multidisciplinario. sí, pues, y tiene, ya, bueno, relativizaste mucho el concepto, yo lo voy a relativizar más aún. Tiene eso, esa sensación de cuando logras tener ese chispazo, que te iluminas con el tema, pero también tiene muchas otras sensaciones no asociadas al logro, sino que al proceso. O sea, cuando haya hablado en otras entrevistas también de cuando uno siente que fluye, por ejemplo, más allá de solo la teoría de flow, cuando uno está en un proceso creativo y lo siente y lo disfruta, o también en esos momentos en los que uno está estancado, también es bonito como el proceso creativo tiene muchas sensaciones, entonces también uno lo puede extrapolar más a eso, a todo lo relativo que tiene que ver con eso, o por ejemplo a los ambientes. Una misma persona, entendiendo que cada persona es distinta, en distintos contextos, con distintos ambientes, puede desarrollar distintas formas de crear y de generar un proceso creativo, y peor aún, ya si le ponemos el contexto histórico, no es lo mismo hacerlo cuando tenéis 5 años y vivís en al lado, o tenéis 65 y estáis en un lugar nada que ver, entonces efectivamente tiene muchas sensaciones distintas y se amplía demasiado el concepto. Mm. Pero aún así no sé si te pasa que no deja de existir esa sensación de que sabemos que es algo y no solo una mala definición de otras cosas, que es algo aparte por sí mismo, que tiene puntos comunes, pero que todavía no tenemos claro bien qué es, pero aún así podemos hablar de eso. Y yo creo que eso es lo que hace, eso es lo que precisamente hace más enriquecedor este espacio. Porque no porque lo haga yo, ni porque haya sido un arrebato de ingenio haber empezado a hablar de esto, sino porque creo que lo que lo hace rico es precisamente eso, de que hay puntos comunes, pero la riqueza de posibilidades, de alternativas, de definiciones, de experiencia, hace que siempre sea novedoso entenderlo, siempre sea novedoso acercarse. Y, y en virtud de eso, pucha, entrar también de lleno en tipo, el saber, primero, cuéntanos a todos quién eres, qué haces, por qué llegaste a ¿Quién donde estás soy? ahora sentado. Sí, quién eres. Bueno, Cuéntanos quién eres. a ver, me llamo Hernán. ah, no quiero partir con mi profesión, creo que caemos en eso muy erradamente. Soy un amante del fútbol, de, de la cocina, de la música, de aprender. Es raro porque me encanta aprender las cosas que me gusta aprender. Suena súper tonto, pero... Es decir, no me gusta aprender de todo, pero cuando encuentro algo que me apasiona, descubrirlo, me emociono en ello. Y bueno, de profesión soy psicólogo, a llegar a llamarlo más formal, pero curiosamente, si bien me he dedicado a varias áreas de la psicología, la vida, los últimos 5 años me ha llevado a este espacio en el cual, bueno, sale en la descripción de esta entrevista, que es la educación de talento. Si bien he tenido otras experiencias en mi vida en relación a este tema, ahora
la vida profesional me llevó. No sé cuánto quieres hablar de eso en la entrevista, pero dentro de la educación de talentos me ha tocado vivirlo y ha sido muy bonito. Quizás ahora, liderando un programa, habiéndolo creado, también he sido profesor de un programa, he investigado, e investigo en el tema, y también cuando más chico tuve la oportunidad de ser estudiante del primer programa que hubo en Chile de esto. Y sin saber que me iba a traer de vuelta este tema, esto es a lo que me dedico en la actualidad, digamos. Bueno, o sea, de hecho tení demasiado, creo, para contribuir. Yo creo que va a ser un agrado igual lograr extraer en parte lo que te ha tocado experimentar y lo que te ha tocado vivir. Pero tengo varias preguntas que obviamente se van a ir ramificando en alguna otra. Pero la primera es, y creo que siento que es una pregunta que él se lo ha hecho a todos, pero se la ha hecho más al final. Pero contigo quiero partir con esa al principio. Genial. ¿Cómo erais Desordenémonos cuando, todo lo que se pueda. sí, sí, cómo erais cuando cabros chico tú? ¿Cómo erais cuando niño? Niño, niño, Ujú. mm, yo creo que era muy piola y muy inquieto. O sea, ponte tú, en el colegio cuando chico me fue muy bien, pero no pescaba nada. Como que tomaba la idea general, lo entendía, dejaba pescar, nunca estudié, ¿cachai? Entonces era como una dicotomía de cosas. Ah, tenía amigos cercanos, pero no era tampoco más social, era muy piola, ¿cachai? Muy piola. Eh, y después en la adolescencia tuve más de una fase. Tuve mi fase rebelde, fui líder, tuve distintas cosas. Me tocó distintas fases según lo que me tocó vivir, pero cuando más chico era muy piola, no hubo mucho que ver. Lo único que la gente me insistía mucho, los adultos, es que era muy bueno para la matemática. A mí me carga. Sorry si te gusta, me carga la matemática. Pero me iba bien y decían que me dedicara a eso, porque tenía puro 7 en matemáticas. Pero de los deportes, por ejemplo, también los fui descubriendo en el camino y desde chico siempre he sido muy malo para la pelota, pero me encanta, me apasiona. Pero fui probando muchos deportes y después, en la medida que fui creciendo, me fue haciendo cada vez más deportista. Y, por ejemplo, no sé, jugué tenis, fútbol, rugby, me dedicaron para hacer judo, hapkido, y fui descubriendo también en el deporte una pasión interesante, entonces, no sé, pero bueno, después me lesioné y no pude hacer más deporte. A los 19 cagaron mis rodillas, mi menisco, y tuve que dejarlo y fue muy duro eso. Pero bueno, eso es un poco cuando más chico. Y siempre me movió también poder aportar y participar, ponte tú en, no sé, pues consejos de cursos, centros de alumnos cuando era más adolescente. Eso también me movió harto como más lo, lo que le veía una mirada más social. ¿Y qué tanto ahora de ese niño que fuiste en todas tus fases, en todas tus etapas, va quedando en el Hernán de ahora? Yo creo que todo un poco. Esa inquietud por quizá meterme más en lo que me gusta, lo he tenido de siempre, como poder profundizar en lo que me gusta. De la adolescencia fue mucho más hacia afuera, puede tener mucho más el, el- el poder desarrollarme, por ejemplo, no sé, descubrí la actuación y me encantó. Yo casi estudio teatro, casi. Me arrepentí, no sé, la semana antes de dar las pruebas especiales en la universidad. Yo creo que cosas así fui descubriendo distintos. Yo creo que eso es lo que más me quedó siempre, que ese interés y esa pasión por descubrir cosas nuevas como cuando era muy chico. No sé, como esa misma sensación que te decía yo que me generaba estas horas antes de empezar, de que ahora que estábamos partiendo me sentía como un cabro chico a punto de abrir los regalos de cumpleaños. Eso yo creo que siempre ha quedado. Y de alguna manera me ha movido mucho, es que me carga porque siento que suena súper como falsamente altruista, pero es verdad. A mí siempre me ha movido mucho ayudar a otros. Me he sentido muy movido por eso y eso ha sido
un motor de lo que he hecho, de lo que he estudiado, de lo que me dedico y que trato de hacerlo en la medida que pueda en el día a día. Entonces, como, no sé, desde esos motores yo creo que vienen arraigados de chico y que se han ido sumando. Oye, y llegaste entonces a la creatividad. ¿Llegaste entonces a a la psicología como de casualidad? ¿O Sí, no, de llegaste de casualidad. rebote? Yo quería teatro, actuación sí o sí, y me di cuenta en una conversación con uno de mis mejores amigos, como te digo, en octubre de cuarto medio, antes de ir a dar las pruebas especiales, que en realidad a mí me encantaba la actuación, pero que, a ver, es raro explicar, pero yo creo que es una profesión preciosa, y tengo amigos, actores y actrices que se dedican a eso, y es una profesión maravillosa, pero para mis gustos y mis metas, para mí la actividad de actuar no era lo que yo quería como profesión, era lo que yo quería como pasatiempo, como hobby, como vía de escape, no para Ujú. dedicarme a eso a full el resto mío. Eh, y no tenía idea qué hacer, no tenía idea qué hacer, y filo, iba a dar la PSU, y un par de semanas antes de darla, una de las primeras PSU, me pasó que un amigo de la familia, lejano, pero un amigo de la familia dijo, ¿por qué no estudias psicología? Este weón ya. Y como que ahí lo pensé cuando me acuerdo que, bueno, era una etapa rebelde. Entonces llegué, yo me iba a carretera y no avisaba. Entonces me fui un viernes y llegué un domingo, a lo Ah, bien. canitrot. Como, sí, no, muy bien. Sin avisar, sin llamar, sin nada. Mi familia muy feliz, ¿no? Y llegué, me acuerdo a las 12 del día, abro la puerta de la casa y está mi vieja esperando, seria, seria, como hielo, de fría. Y me dice, ¿por qué no estudias psicología? Estoy, ya, puedo estudiar esto, y fui probando. Entré un par de años, fui cachando un poco cómo era, y después ya como el tercer año me empezó a apasionar y empecé a encontrar dónde me podía proyectar y dedicar. Y ahí empecé a generar incluso sueños profesionales que iba cumpliendo en esa línea, que más pequeños, otros que van avanzando, que me encantaría hacer también. Como que yo creo que desde que le di el cómo uno puede ayudar a los otros, me acerqué a una profesión en la que entré por casualidad, en un contexto en el que mi familia estaba muy mal económicamente, y si no es porque entrar a becado a un lugar no iba a poder estudiar en la universidad. Entonces justo pasó que me becaron muy bien para poder estudiar. También me endeudé con el maldito CAE que odiamos todos, en paralelo a mis becas, pero sí, Ujú. pero, pero así pude estudiar, y así me encanté en el camino, sin saber a lo que me estaba metiendo en realidad. Y tú dijiste que estuviste explorando distintas áreas de la psicología. ¿Cuáles fueron? Uf, harta, tengo pocos años de experiencia, es el octavo, pero harta. O sea, mira, te voy a dar ejemplos de pega, para que te hagas una idea. Eh, He trabajado en Sename, en colegios, en municipalidades, en programas sociales, en consultorios, viví en Atacama. Bueno, ahí veo que una amiga de Atacama ahora nos está viendo, que la quiero mucho, que vivimos experiencias muy heavy también allá trabajando. Estamos, como te digo, en salud pública, en salud privada, en colegios, en una pega que estuve que me encantó. Tuve tuve la responsabilidad, que fue muy bonito, a pesar de que estaba en un cargo muy bajo, tampoco pude diseñar políticas públicas comunales de prevención de alcohol y droga. Eh, ¿Cachai? Como que he trabajado en varias áreas, en investigación, eh, no sé, me he dado vuelta por varias áreas de la psicología. Bueno, incluso en laboral, o sea, he hecho capacitación, relatoría, he trabajado en ese tipo de cosas, como que a varias cosas me han ido moviendo, pero yo creo que las que yo nunca busqué y que me llevaron por ese camino y que siempre me fueron a buscar de nuevo donde anduviera, eran, no sé por qué, el tema alcohol y droga, y también he trabajado en centros de rehabilitación, etcétera. Y este tema, la educación de talentos, que como te digo, ese sí que fue casual, digamos, no, jamás lo pensé, y ya llevo 5 años en eso, y me apareció y me iba desarrollando. Voy a aprovechar de decir también de que pueden ir dejando preguntas o pueden ir dejando sus comentarios
ya sea abierto a través del panel que está ahí o en la cajita de preguntas que aparece ahí para hacerlo como más privado. Eh, o sea, la amplitud del registro que tenéis como para entender, quizá en estos 8 años, que pueden parecer no mucho, pero sí lo es, te entregó un input heavy en cuanto al daño, entre comillas, que puede provocar eh, primero las carencias, la falta de afecto, eh, el uso de sustancias, la pérdida de la autonomía, el hecho de trabajar con personas que te necesitaban por una cuestión de salud, ya sea privado o público. ¿Cómo se siente un psicólogo a la hora de tener que ser como el que se sienta o el que conversa con alguien que requiere de un problema que es muy difícil de cuantificar, como desde ese punto de vista? Yo creo que depende de cuánto te mueva esto, como todo, un tema de vocaciones, ¿m? Y un tema de un trabajo que uno tiene que hacer que es interno, o sea, porque evidentemente no dejamos ser personas, entonces el entrenar, el no sobreinvolucrarte emocionalmente con lo que te cuentan, pero también estar, ojalá, lo más concentrado en poder ayudar al otro. eh, y el comentario que dejó el máster en creatividad. Eh, es un trabajo que uno tiene que hacer. Yo creo que en la medida que no se pierda ese amor por ayudar a otros, pero también entendiendo que es un trabajo, yo creo que uno lo puede hacer bien. Y eso a veces es difícil, porque hay gente que se termina mecanizando, todos tenemos fases en las que puede mecanizarse uno, o al contrario, sufrir mucho y sobreinvolucrarse mucho. Por eso hay herramientas que te ayudan a eso, ¿cachai? Y sí, pues como he trabajado en contextos tan distintos y con vergüenza te digo casi sucesivamente a veces en dos, tres pegas al mismo tiempo. Me acuerdo cuando viví en Atacama en algún momento trabajaba 60, 70 horas a la semana en varios lugares, atendía o hacía distintas cosas. Me ha dado más experiencia quizás que la cantidad de años y pasa eso, porque uno también no se da cuenta de cómo esa sobrecarga también te sobreinvolucra más. Entonces es difícil, se puede hacer y es muy bonito también poder ayudar a pesar de que no hay un punto quizás tan cuantificable. Te lo pregunto porque en muchos casos eh, se desconoce como, no sé, lo que viene detrás del psicólogo, ¿cachai? Sobre todo Mm. cuando te has realizado profesionalmente y ejercido, principalmente más que realizado, en tantos entornos diferentes. Y también en ese ejercicio de tener que ir buscando camino o ir buscando como eh, las preguntas apropiadas, porque los psicólogos no son los que dan las respuestas, sino que tratan un poco de hacerte a ti encontrar a través de tu pregunta sus propias respuestas. Entonces, entrenar eso debe ser súper complejo. Sí, esa es una visión de la psicología. Al menos yo soy más partidario de que más que la persona se dé cuenta de la respuesta, es que viva por sí mismo una experiencia que le permita cambiar su manera de ver el mundo y su manera de, ojalá, de ser en algún sentido, digamos, para hallarlo algo más en español. Entonces, a través de la experiencia y que tenga un componente emocional que sea importante, generar un cambio, también es otra forma de acercarse, ¿no? No tiene por qué ser que está muy bien y que hay terapias que pueden ser muy profundas y muy efectivas para cierto tipo de personas, quizás más de pensar, de darle vuelta, de darse cuenta. También hay otras que se acercan de otras maneras al cambio y bienvenido sea. A mí me gusta más eso, no sé, yo creo que por mi personalidad, a mí me considero una persona mucho de hacer, de probar, de descubrir, de experimentar y quizás por eso cuando he hecho terapia como terapeuta busco más eso, me mueve más eso y creo que conectamos mejor cuando quiero ayudar a alguien en la búsqueda de eso, ¿cachai?
Mira, ahí apareció una pregunta que la quiero expandir también a tanto como a ti como protagonista, como también a ti como observador. Porque ¿Ya? preguntan cómo se expresa tu creatividad en los entornos complejos en los que has trabajado. Pero también me gustaría saber que a ti como observador, cómo se ha expresado también la creatividad desde tu punto de vista en los que tú ves, en el tercero, en esa otra Mm, persona que tú has visto. mm. ¿Cómo se expresa? No cómo se genera, que también lo podríamos hablar. Se expresa, yo creo que mientras mejor se exprese es porque uno lo logra hacer de las maneras más impensadas, ¿cachai? Y que logren ese objetivo el cual uno está buscando con resultados mejores que lo convencional, ¿cachai? Mira, hay varios ejemplos, pero me estaba acordando cuando estaba en Atacama, vivía, Claudio, literalmente en un pueblito en la mitad del desierto, literal. El pueblo mismo tenía poblaciones cercanas, pero el pueblo mismo era de 3 cuadras y media por 8 cuadras. Y Un me acuerdo que enanito. cuando en algún momento, sí, y la comuna eran muchos pueblos, caseríos, caletas, etcétera, dentro del desierto, que componían 6.700 personas todas las localidades. Y tuve el desafío de ser el único psicólogo del consultorio para esos 6.700 afiliados de FONASA. Y ok, partí atendiendo y me dijeron, ya, acá están tus primeros pacientes, pues me pasan 50. Llegué a tener un par de cientos en paralelo al mismo tiempo. Esa presión, ese desafío y esa complejidad, porque tú entendís que un psicólogo puede atender, quizás que le va bien con una consulta particular, por ejemplo, puede atender 20 pacientes semanalmente. Acá yo tenía que atender 200 en un mes. Si es que no más, porque además cuando empezamos a lograr cosas con la gente que me alié, con un médico que tengo mucho cariño también, que ayudó mucho a la gente, ayudamos mucho a mucha gente, o redes como mi amiga que se conectó ahora, que ella en algún momento fue directora de CERNAM de la comuna, compuesto CERNAM por ella. Lográbamos potenciarnos y generar una sinergia en la que teníamos que crear y en algún momento era, bueno, hacer magia, porque si te llega un paciente, me acuerdo que venía de la urgencia, con toda la familia desesperada porque se acaba de intentar suicidar, y tú el único recurso que tenés es una sesión de 30 minutos, y sabéis que tenéis hora para 60 días más, pero le vaya a dar un sobrecupo urgente que se lo van a dar probablemente en 30 días más, y tener que inventar una intervención que sea efectiva y que dure de aquí a 30 días, porque en el hospital ni siquiera están recibiendo porque no quedan camas de las 8 que hay para toda la provincia en psiquiatría, te obliga a ser creativo o dejar de hacer lo que estás haciendo. Y yo creo que afortunadamente en ese sentido tengo una buena tolerancia a la frustración y eso me ayudó mucho a poder sobrellevar eso y ponerme en acción y creación a presión más que estancarme, porque era una de dos, ¿cachai? Y gracias a Dios ningún paciente tuvo una descompensación mientras trabajé ahí, ni se me suicidó, ni nada por el estilo, sino que logré encontrar formas de ayudarlos porque de la misma manera que, por ejemplo, la semana pasada con tu entrevista con los niños y el juego, finalmente todas las personas podemos tener esa mirada cuando atendemos que tenemos que entender lo única que es esa persona y poder acercarnos a ellos y en estas condiciones extremas, digamos, en tiempo récord, inventar una manera de acercarte, quizás enseñar una técnica, dar ciertas indicaciones, llegar a ciertos avances uno mismo, conclusiones, trabajar con la familia en tiempo récord, de manera de poder hacerlo lo más creativamente posible. Yo me acuerdo que trataba de mezclar todo lo que conocía, las técnicas que se me ocurrían, entender la vida de la persona, y a través de esa presión lo lograba hacer porque me movía mucho poder ayudar por todas las inequidades sociales que habían en ese entorno. ¿Cachai? Entonces, ahí se acompaña más de una cosa, se acompaña la presión, se acompaña la pasión que tenía por lo que estaba haciendo y se acompaña la motivación de efectivamente querer hacer algo distinto, de querer ayudar, de querer aportar. Entonces, eso finalmente me terminaba poniendo en un estado, como decía, de flow, pues, ¿cachai? Me ponía todo el rato a funcionar
Y bueno, yo tengo un déficit atencional horrible, horrible. Aprendí en terapia y lo he ocupado en otras cosas también a nivel laboral, que ya que no puedo mantenerme concentrado en una cosa por un tiempo sostenido, a la hora de hacer se me olvidan mucho, pero a la hora de pensar, cuando me siento en esos momentos de como motivación creativa, puedo pensar 7 cosas a la vez en paralelo. Y eso me permite concentrarme, porque estoy pensando en esas 7 cosas. Entonces, por un lado pensaba qué técnica puedo usar, por otro lado pensaba cómo está la conducta no verbal del paciente, por otro lado pensaba en qué diagnóstico se está acercando a esto, por otro lado pensaba literalmente qué le voy a dejar para hacer después de la sesión. Por otro lado pensaba literalmente lo que estamos conversando, ¿cachai? Y cómo voy guiando la conversación, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, yo creo que ahí es cuando podía fluir en esos contextos, y por eso digo que la creatividad tiene que ver mucho con el contexto también, y con las características personales, etcétera, pero en ese momento el contexto me ayudaba mucho a tener procesos creativos extremos, digo. Y mira qué bueno que tocaste el tema del contexto, que me gustaría abordarlo desde ya si es posible, que toca que, eh, sin ir más lejos, ahora me estoy leyendo un libro que se llama ¿Cómo funciona la música? Que lo ¿Ya? escribió David Byrne, que es un músico reconocido que tiene una banda que se llama Talking Heads, ¿cachai? Tremenda banda. Y en ese libro, que este que está aquí, en este libro, él Yo no vengo a habla, vender, vengo a regalar. sí, estoy como programa antiguo, como el Enrique Lafourcade. Eh, en este libro, él tiene una teoría que me gustaría como empezar a desarrollar contigo, que habla acerca de que la música en sí ha dependido mucho del contexto, más que de la propia individualidad de los artistas, que ha tenido que responder a, incluso tan así que ha tenido que responder al tipo de escenario en el que se ha presentado esa música, Mm, ¿cachai? Entendiéndolo literal, o sea, las dimensiones, los espacios, el número de gente, si la gente baila o no baila, si la gente salta o no salta, si la gente está sentada, si la gente está de pie, como que él elucubra una teoría en donde habla mucho de cómo se fue modificando la música a través del contexto. Me puse a pensar un poco al respecto, obviamente explotando todo lo que ha sido lo largo ya de estos 13 capítulos de la creatividad y llegando también a darme la vuelta por el asunto que a mí más me motiva, que es el fútbol. Me di cuenta de que obviamente hay una influencia tremenda en el contexto para ciertas situaciones, como si juegas de local, si juegas de visita, claro. si el Alguien tenés campo, lesionado, contra quién estáis o, jugando, o qué es lo que te estáis jugando, o si es que el estadio está lleno, si es que está vacío, etcétera, etcétera. si rayaste la cancha ya. Ok. Y claro, y entonces Sí, pues. ante ese escenario, ¿cómo se puede, desde tu experiencia, eh, como filtrar eso, o cómo se podría explicar eso cuando uno tiene detrás y consigo los resultados, cuando tiene la presión de los resultados, cuando está ahí como equilibrando toda esta como, ¿cómo decirlo? Como bolsa de gatos que es la cabeza cuando tiene que estar diseñando nuevas estrategias, ¿cómo se equilibra para poder eh, lograr algún producto? Mm. Bueno, para variar, como es la dinámica de esta entrevista, no hay una respuesta solamente. Hay veces que fluye nomás, que se da, que tú no lo generáis, que sucede. Hay otras en las que lo aprendí a controlar.
también tiene que ver con las capacidades personales, porque por darte un ejemplo, hay un estudio, voy a cambiar los nombres, porque no me acuerdo exactamente, pero la idea es la misma, que dice que ponte tú, alguien tan seco como Tiger Woods o Michael Jordan, va a jugar 30.000 veces mejor, va a ser 30.000 veces más innovador cuando está jugando la final de una serie, o está a un paso de ganarlo todo con 300.000 cámaras y con un estadio lleno, que si es que está jugando un amistoso en el patio de su casa. Y porque se siente capaz, con la confianza y con el dominio para poder hacerlo. Y que sucede lo invertido cuando alguien no se siente capaz, pudiendo hacerlo. Entonces me ponía a mí jugar contra Michael Jordan en el Madison Square Garden en la final de la NBA, y yo voy a ser mucho menos creativo e innovador que lo que sería jugando en el patio de la casa contra él. Posiblemente, probablemente, ¿cierto? Entonces, tiene que ver también con qué confianza tú tienes en lo que estás haciendo, en lo que tú crees que puedes hacer, y curiosamente eso también se habla en creatividad, pues cuando se investiga que más que la capacidad, entre comillas, a pesar de lo manoseada que está esa palabra, la confianza en esa posible o potencial capacidad es muy importante también. Mm. O sea, eso incluso lo tocamos con Diego, que él, bueno, él decía que la autoconfianza y el amor propio, o sea, Mm, esta energía de autovaloración que hace que uno también le pierda el miedo al que dirán, el miedo a caerte, que tengáis la capacidad de proponer y de ir hacia adelante y de intentarlo sin que los tropiezos te lleven al piso y te limiten a hacerlo. Y el otro ejemplo que se me ocurre es pensar un poco en esta serie que rompió todos los récords, había y por haber, que fue la serie de los Chicago Bulls con Michael Jordan, eh, Maravillosa, Last Dance. en donde en esa experiencia logramos ver el monstruo competitivo que era Michael Jordan, Mm, y así como la motivación que le suponía el hecho de plantarse de frente ante los desafíos y lo que lograba conseguir en situaciones extremadamente ajustadas. Y que cuando se juntaba la competencia con el desafío, era mucho más el brillo que tenía. mm. Ahora, eh, llevándolo a la vida cotidiana, eh, ¿eso sería posible de practicar, de ejecutar, de llevar a cabo? Obvio, y peor aún, digamos, se puede generar o entrenar. Hay, sin necesariamente tenerlo o creerse el cuento, uno puede convertirse en una persona que se crea el cuento más fácil de lo que parece si uno le pone el foco en eso. Hay un dilema que una mentora que tuve en terapia nos explicó, que es bien potente, es bien bonito, que solo con el hecho de hacer algo como si uno se sintiese así o fuese eso, bueno, también hay un correlato neurobiológico hoy en día, pero esto es una historia de muchas décadas atrás. Eh, Tú puedes irte sintiendo tal cual como si lo fueras, ¿cachai? Entonces, ya, quizás no te van a tirar al tiro jugar contra Michael Jordan en la final, pero como tú dices, en lo cotidiano, en la medida de que tú te preocupes de arriesgarte, que eso es muy importante, el riesgo en la creatividad, arriesgarte a hacer las cosas, incluso aunque no te creas el cuento, como si te creyeras el cuento, te va a permitir desarrollar como conceptos, productos, procesos creativos, mucho más de lo que te hubieras imaginado, porque, mira, yo soy un convencido como existencialmente, perdón los clichés, o de la vida, de una lógica que si bien es muy simple y que entendemos todo, nunca la aplicamos como seres humanos, que es que mientras hagamos cosas distintas vamos a tener resultados distintos. Creo que los seres humanos caemos en el error muchas veces de decir, ya, si alguien te dice,
muéstrame una operación matemática que te dé de resultado 2. Y una persona piensa, mira, 1 más 1, perfecto. Y ahora dime una operación matemática que te dé 5. 1 más 1 no me dio 2. Espérame, no funciona. No, espérame, quizás no puse bien la tiza en la pizarra. Voy a poner más fuerte. 1 más 1 me dio 2 de nuevo. No, pero lo voy a intentar de nuevo, porque quizás si lo intento varias veces voy a cambiar el resultado. 1 más 1, 2. Y siempre terminamos haciendo lo mismo. ¿Cuántas veces? Bueno, esto de tropezar con la misma piedra. Pasamos tropezando con la misma piedra y nos encerramos en problemas que nosotros mismos nos creamos por hacer lo mismo esperando resultados distintos. En la medida que tú haces algo distinto, tomáis riesgo, te atreves, podéis descubrir, bueno, quizás descubrir como esa famosa frase también de Edison, muchas otras formas de errar en un problema, pero también descubrir cosas buenas, pues, ¿cachai? De cosas que no sabíais, potenciales que no sabíais que teníais, características o formas de resolver un problema que son hasta fortuitas, ¿cachai? Que no pensáis que así se iban a hacer, por más ilógicas que parezcan y que resultan bien, pues. Y así como yo creo que lo podéis ver en lo cotidiano. Es así. Quiero que hablemos un poquito del programa Talento Mayor. Quiero que Bueno, hablemos de la génesis y que también compartamos experiencias respecto a cómo se desarrolló en sí. ya, perfecto. ¿Qué quieres que hablemos de eso? Partamos por la etapa embrionaria. Cuéntame cómo se gestó, cómo se aprobó, cómo lograste llegar, por qué llegaste a la universidad, cómo se diseñó el inicio. Ya, perfecto. Ah, cuando se aprueba el proyecto yo no estaba en la U mayor. Yo no era parte. Solo sé que se aprobó pensando en otras maneras de llegar a estudiantes talentosos. Y pasa que en Chile no se habla mucho de eso, pero bueno, tú ya me lo he escuchado 1000 veces en las charlas y las otras actividades que hemos hecho, pero habían 7 universidades tradicionales que tenían este tipo de programas, que buscaban dar oportunidades, en su gran mayoría, a chicos que no tienen oportunidades por brechas educacionales y ayudarlos a potenciar distintos tipos de talentos. Eh, y la mayor fue la primera universidad no tradicional o privada en ese sentido de la definición, que quiso abrir uno para captar a estos chicos, poder desarrollarlo y si después querían estudiar con nosotros, bueno, bienvenidos, que se pudieran desarrollar y siguieran estudiando acá, ¿cachai? Y, y pasó que había una persona encargada, que es mi actual jefa, y que en algún momento ascendió a una dirección nueva. Y sucedió que necesitaban a alguien para el cargo y en la universidad no había nadie, porque ella ayudó en toda la gestión de la implementación de lo administrativo, de la definición en términos de financiero, etcétera, pero no había nadie en la U que se dedicara a este tema. Entonces pasó un proceso muy raro, del cual al final nunca voy a hacer todo lo que pasó, digamos, porque yo era de los participantes, pero como no había plata para traer a alguien con la cantidad de lucas que sabe traer un director para un programa así, y era un presupuesto escueto, lo que hicieron fue buscar, como digo, no sé el número, pero creo que han sido 3 referentes de talento en Chile, y les pidieron que refirieran gente. Y mi mentora en este tema me recomendó a mí. ¿Y cuál era el perfil? Buscar a alguien que supiera el tema, que se estuviera dedicando al tema, pero que estuviera dispuesto quizás a A pintarse la cara. recibir 8, 9, 10 veces menos sueldo que debería, claro, que debería recibir alguien que se dedique a esto, pero y al mismo tiempo que tuviera quizás, a cambio de eso, menos experiencia, pero ganas de hacerse cargo de algo así. Y ahí postulé, quedé y tuve que empezar de cero también, o sea, tuve que diseñar técnicamente todo, porque obviamente no había lineamientos técnicos, y en tiempo récord para poder partir, me acuerdo que fue 1 mes y medio en que me echaban cuántas noches, bueno, ahí se metió alguien que conoce esta historia, un compañero de oficina, de ese entonces, éramos los dos nomás que me echaban, bueno, no sé, hubo un tiempo que me echaban todas las noches del campus de República, los guardias cuando estaban cerrando un candado el campo. Esa era la cantidad de pega que había para poder sacarlo a tiempo. Y pudimos crear este programa que, como efectivamente era como súper al choque, como hacía el gesto tú, lo pude crear a mi pinta, en términos técnicos. No tuve que basarme en los estándares originales que los últimos 20 años se han hecho en Chile, que son todos en un mismo lineamiento, con una excepción, que bueno, si después lo podemos hablar, pero fue después de crearse, digamos, con los años.
Y entonces fui tomando modelos que me parecían interesantes y fui mezclando, como estaba yo solo, y en ese sentido, por contexto había libertad creativa, todo lo que yo consideré que era importante desde mi experiencia y que hacía falta, o que sí había y que servía, ¿cachai? Al mismo tiempo, de los programas de talento que han habido en Chile, mirándolo desde la mirada que tuve como investigador de lo que venía avanzando estos años, como profesor cuando me tocó ser profe de un programa de talento, y también como alumno, ¿cachai? Mm. Y literalmente he sido la primera persona en Chile que se ha hecho cargo de un programa, que lo ha diseñado, que había sido estudiante y graduado de estos programas. Entonces, obvio que no era una mirada solo técnica, po. Tenía otros tintes, y tú lo notáis cuando, me imagino, cuando estáis con los cabros, pues, ¿cachai? Mm. Tiene una cercanía distinta, tiene unos lineamientos distintos. Bueno, ahora vi que se unió nuestra querida Andrea Munizaga. Tú, ella, por ejemplo, saben bien que para mí era muy importante, y lo sigue siendo, el desarrollo de habilidades personales que ayuden al crecimiento personal de este tipo de estudiantes talentosos y talentosas, ¿cachai? Entonces, el que haya un desarrollo emocional, social, de ciertos valores, que no sea solo, hola Andrea, ¿qué tal? Que no sea Mm. solo un pensar o aprender más materias, ¿cachai? Que tuviera todo un poco, y en eso fuimos armando un equipo que ha sido bacán, ha sido súper aperrado, porque lo que me ha preocupado no solo es en la expertise de los profes, sino que hay gente que se quiera comprometer con esto. Por eso cuando nosotros lo hablamos, por ejemplo, por ejemplo, la Andre llegó casualidad, llegó desde antes de que yo estaba, era una de las que estaba nominada con propuestas, pero desde que empezó a ver lo que estábamos armando, también ha hecho unas propuestas preciosas, ¿cachai? Para ayudar a los cabros, y en la medida que los vais conociendo, ves sus particularidades también, vais a encontrar nuevas formas de seguirle aportando, pues, y de generar propuestas para ayudar a desarrollarlos de una manera más integral, pues sí, finalmente esas brechas que existen, las sociales, las educacionales, del sistema, un montón de cuestiones, las podemos alcanzar con el tipo de cosas que hemos hecho, Desde ese punto de vista también te agradezco. Ya, perfecto. Ya. Entonces, te estaba diciendo que yo siento que eso me lo regaló el programa, ¿cachai? Esa posibilidad y que lo he leído ahora por casualidad, esa situación de sentirte vulnerable, ¿cachai? Mm, De sentir que está ahí totalmente expuesto, de que está ahí totalmente como a disposición de un escrutinio, lo quieras o no, y que depende de la forma en que te lo tomís como generar un mm, crecimiento personal, ¿cachai? Porque sí, cuando se te olvida que el aprendizaje es bilateral, cuando pensáis que te la sabéis toda y cuando pensáis que todos los elementos que haya que diseñar del contexto sala de clase dependen única y exclusivamente del expositor, puta, estáis en una equivocación y estáis en una era antiquísima, ¿cachai? sí, pues. Y que me La sirvió mirada del mucho, alumno, claro, y del que me que no tiene sirvió, luz y que hay que iluminar en vez del claro, estudiante. y Mm, que me sirvió como para sentarme y conversar con mucha gente respecto incluso hasta defender, weón, defender a las nuevas generaciones en muchas ocasiones, porque estamos muy llenos de prejuicios respecto a las nuevas generaciones. Estamos muy llenos como sociedad digo, muy llenos de pensar, de creer y de tener muchos mitos que mm, muchos de ellos no tienen nada de cierto y que en algunos otros que sí pueden estar presentes pero se exageran hasta la caricatura mm, y que dejan de lado un aspecto que es muy importante a mi juicio y que creo que fue algo que por lo menos fluyó adecuadamente durante el programa y fue un acierto, que es la comunicación, ¿cachai? Que es como lograr que finalmente esos datos que están volando por todas partes tengan el canal apropiado, tengan la instancia apropiada y que tengan también el respeto como para poder sentarse y discutirlo, ¿cachai? mm. Y eso mismo que mencionáis es genial, es la raja, weón,
lo que tiene que ver también con la creatividad y los contextos frustrantes o los contextos obligados, o etcétera, o que aparecen, es que uno tiene que mirar la verdadera mirada de revertir los fracasos. Y cuando me refiero a revertir los fracasos, no siempre tienes que ganarlas todas. Entonces, también seamos justos, pues Claudio, o sea, tú hiciste 3 cursos semestrales, o sea, intensivos o no, pero 3 cursos en el programa. Y solo en uno hubo un problema. Yo no sé qué tan personal lo sientas o no como para exponer más de este tema en específico, pero encuentro la raja y te felicito que puedas reconocer e identificar que hay gente que no lo hace nunca en la vida, y nosotros esto lo hablamos, ¿sabes? Cuando hablamos 8 horas y lo hemos hablado otras veces, cuando uno no logró conectar, pues, y porque cae cerradamente ante la frustración, como todos a cada rato nos pasa en el día a día, en formas que son más bien cuando uno le cuesta tolerar esas frustraciones, porque como te digo, revertir el fracaso no siempre es tener que revertir la situación y la clase perfecta, sino que insistir, pues, si lo más importante es la creatividad, y te lo han dicho mucho, yo sé que te lo han dicho y por algo será, digamos, es la persistencia, es el continuar, es el riesgo, el seguir exponiéndose, el seguir queriendo mejorar. Hay, hay un libro muy bonito que te voy a aprovechar de recomendar en esta instancia que me lo prestó, todavía no se lo devuelvo, con la cuarentena no se lo he vuelto uno de mis mejores amigos, que se llama Outliers. No sé si lo cacháis. No, no. Eh, es de Malcolm Gladwell, ahí lo estoy viendo. Que trata de estudiar y revisa bien todos los casos de quienes son los que se salen de la raya, pues, ¿cachai? Los outliers son como los que destacan en algún área, ya se disparan de todo número, ¿cachai? Y los estudia con una manera y con una escritura muy de estilo de Freakonomics. ¿Leíste alguna de Freakonomics? Sí, sí. Como más cercana, como haciendo ciencia, econometría y de todo un poco, pero entretenida, ¿cachai? Como no tan dura, no tan densa para cualquier lector. Y hablaba un poco de eso, pues intentaba demostrar o refutar, por ejemplo, esta famosa teoría de las 10.000 horas, de que uno requiere al menos 10.000 horas Para ser talentoso para en volverse algo. experto en algo. Claro, y hablaba también un poco de estas otras cosas, de cómo esas coincidencias de esto que supuestamente llamaban chicos o chicas más talentosos en los deportes, por ejemplo, hacían que les daban más oportunidades que lograban llegar a esas 10.000 horas, pues. Y lograban generar, o que a veces lo elegían por personalidades, que tenían más persistencia y más tolerancia a esos fracasos, a esas frustraciones, y seguían avanzando hasta el nivel de llegar a la maestría. Ya que me mencionáis la serie de Last Dance de Michael Jordan, eso era lo mismo. Sí, cuando llegó a la Universidad de Carolina del Norte, el buen era malo. O sea, se destacaba quizás a nivel escolar, pero era malo en la U hasta que se propuso entrenar, entrenar y entrenar hasta avanzar. Entonces, desde esos planos entendemos el revertir el fracaso, no en que lográis ganar el partido o hacerlo bien en el mismo curso necesariamente o no sé, pues, ganar el premio disparando, o sea, tirándole bolita a los monos, a los gatos porfiados, ¿cachai? El mono porfiado. Sino que la persistencia, la disciplina, el entrenamiento y el saber sobrellevar o superar esa frustración es la que te termina haciendo también más creativo, ¿cachai? También más creativo. Y creo que es uno de los componentes importantes. Yo, curiosamente, porque con tu estilo libre, digamos, nos ha llevado para otros lados, algo que yo quería aprovechar de conversar sí o sí respecto a la creatividad es una convicción que yo tengo respecto a la creatividad. Ok, no tenemos clara la definición y muchas otras cosas, pero si algo estoy convencido de la creatividad es que, para mí, una de las cosas más importantes, si es que no la más importante, sumado a esto, es el abrirse a nuevas experiencias. O sea, hay cuestiones lateras psicológicas, estudios que hablan de la apertura de la experiencia como característica de la personalidad. Chao, no me refiero a eso, me refiero a que mientras más estimulación cognitiva, emocional, sensorial, vivencial tengas, más repertorio tienes para crear. Entonces, yo soy un convencido de eso, a mí me encanta. No lo hago con todo, pero lo hago con lo más que puedo y me aprovecho de lo que me gusta, de lo que me apasiona. Trato de estudiar, o sea, no estudiar, como aprender de todo lo que pueda, porque te da más herramientas para ser más creativo. Entonces, por ejemplo, a mí me encanta, no sé, Chef's Table. ¿Has visto Chef's Table? No. No sé si te gusta la gastronomía o no. Yo me pasó más bien al revés. Viendo este tipo de series me empezó a gustar.
como una lógica que hay detrás. Pero es una serie en Netflix que te muestra como todos los capítulos es un intensivo de cada uno de los grandes genios de la gastronomía que hay hoy. Jóvenes, viejos, con estilos distintos, qué sé yo. Pero te Qué muestra también entrete. la vida de ellos, la filosofía. Sí, es muy, muy interesante. La genialidad que hay detrás y cómo los procesos creativos de ellos se van generando, ¿cachai? Como un abstract, pero en vez de diseño, arquitectura, etcétera, se ve más bien por el lado de la gastronomía. Me encanta, güey, me encanta, porque así vais adquiriendo nuevas herramientas, vais viendo más colores, todo. Ponte tú ahí, no sé, pues hay una teoría que dice, pero da igual, que uno solo puede soñar lo que conoce. Y cuando piensas en un dragón, en tu sueño, es porque mezclaste elementos que ya conocías, quizás no viste nunca ese dragón. Entonces yo siempre he pensado, desde chico, creo que quizás hasta lo leí en Google, pero después supe que era verdad por mi formación, pero eh, yo cada vez pienso, bueno, mientras más estímulos y cosas puedas guardar, aprender y ver, ¿cachai? O explorar, o sentir, o probar, más puedes tener en tu repertorio para crear consciente, inconsciente, ¿cachai? Entonces, por eso trato, y eso también siempre he buscado incentivar, por ejemplo, cuando trabajo con niños, con adultos, o en el contexto que sea, en el programa, con los cabres, ¿cachai? O cuando hablo de la vida, me gusta el poder tener eso. Hay una weá que decía que era casi, o sea, me hasta plancha reconocerlo ridículamente, pero era con esa lógica como inocente, que era como cuando iba en el metro y tenía que cambiar de línea, por ejemplo, en Baquedano, en Los Héroes, en Toda no tengo idea, en esos pasillos grandes, cuando subís y bajáis escaleras, tratar de ver la mayor cantidad de caras. Pero piola, pues no como psicópata, ¿cachai? Pero para tratar de tener como más repertorio de caras, de rostros, de ropas, ¿cachai? Mm. Porque uno tiene que abrirse a eso, a seguir aprendiendo, a tener más experiencias, a llenarse de conocimiento, y el conocimiento no es necesariamente poner a leer un paper, que puede servir mucho, sino que aprender de la vida, aprender de las cosas, probar cosas nuevas, hacer cosas nuevas, ¿cachai? Eso es lo que te da una plata en el banco, digamos, para el proceso creativo. Y eso es Sin súper duda, importante para mí. sin duda, porque finalmente la capacidad de llegar a este eureka del que hablábamos al principio obedece en gran medida a los recursos disponibles, a lo que tienes como en tu baúl, así como también lo que estás experimentando en este momento y la situación que finalmente te solicita de crear nuevas cosas. Entonces, mientras más alternativas tienes, mientras más bagaje, mientras más experiencia, mientras más recursos, mientras más todo, variedad, por sobre todo, variedad, claramente la alternativa de empezar a crear caminos que te vayan guiando, quizás no a la solución, pero sí a algo próximo a la solución, bastante más real. O sea, imagínate, siguiendo un poco con la línea de lo que está disponible en Netflix, hay un programa Podría ser auspiciadora, ¿eh? Podría ser sí, auspiciador de esta. la cagó. O sea, en estos momentos ni siquiera lo necesita, como que nosotros lo necesitamos a ellos. Así que, bueno, Tal hay cual. un, hay un programa que se llama The Creative Brain, Sí. en donde la primera historia, si bien te acuerdas, es de un científico ¿qué fue lo que hizo? Diseñó estructuras de nanotecnología a través de una idea que se le ocurrió producto de un juguete que había tenido cuando era niña, que era los shrinks, que eran una pegatina como de este porte, que si lo metía ahí en el horno, se achicaba, esa era toda la gracia, se achicaba a una versión Drinks, miniatura, po. claro, y la versión miniatura era exactamente igual que la de la dimensión grande, solo que al meterla al horno lograste hacer eso. Esa era toda la gracia. Y ella agarró ese input y ante la imposibilidad económica de tener esas máquinas especiales para crear tecnología nano, ¿qué fue lo que hizo? Ocupó la tecnología que ocupaba Trink para hacer su dispositivo. Entonces, claro, tú puedes decir,
¿De qué me sirve haberme parado de cabeza en la rama de un árbol cuando chico? ¿De qué me sirve Claro, haber saltado la cuerda? ¿De qué me sirve haberme metido en ese oler las club? flores. O claro, ¿de qué me sirve? Pero finalmente toda esa información de alguna manera queda reservada y queda metida en el disco duro interno y que de alguna u otra manera sirve para alcanzar esos caminos que uno necesita en un momento dado. Sí, pues, es O sea, de hecho, fundamental. Y a mí esa idea me de, encanta, bueno. de hecho, si tú lo ves como si yo lo veo por mi lado profesional como kinesiólogo, la importancia que tiene la experiencia motriz en cómo se va a proyectar o cómo se proyectan tus capacidades a futuro. O sea, el hecho de que, Mm, no sé, lo que estamos enfrentando ahora, por ejemplo, que ya los chicos no tienen la posibilidad de tener un intercambio social tan dinámico como hace unos 20, 25 años atrás, en donde podíamos estar en la calle por horas, donde podíais estar jugando distintas actividades, distintos juegos, haciendo distintas cosas con distintas personas, porque ahora todo eso lo sustituye o la tecnología o los talleres de colegio que son bien limitados, que tienen una estructura. mm, Entonces, toda esa experiencia hacen que incluso en la práctica uno lo vea que los chicos tienen serias deficiencias en materia de experiencia motriz. Entonces, mm, ¿eso en qué se traduce? En que tú miras ahora las tablas año a año de obesidad, de sobrepeso, de enfermedades eh, como ya crónicas, aumenta. Y así un montón de otras circunstancias, o sea, ya el hecho de no tener inquietudes por movilizarse, anda a saber tú. Quizá, y eh, dime. extrapolemos eso, pues, bueno, porque de esto hablamos mucho y es súper interesante. Por ejemplo, tal como lo hablaste mucho con la entrevistada la semana pasada. Hablaron mucho y fue muy bonito y muy interesante del juego y el niño o la niña. Eh, y se puede entender también en la educación regular y que quizás lo más probable que nosotros íbamos a conversar ahora también, ¿cierto? Por el perfil por el cual me imagino que me invitaste. Pero extrapolémoslo más, porque efectivamente la neurociencia ha mostrado que la neuroplasticidad, mientras más chico, permite un campo mayor de almacenamiento, de procesamiento, de generación de habilidades y bla, bla, bla. Pero eso mismo tenemos un desafío más grande de desarrollarlo en quienes ni siquiera se habla de esto, que son los adultos. Pues, bueno. Mm, Eso es muy importante. Hablamos de ciertas cosas, como ahora que se puso tan de moda la palabra lúdico, ¿cachai? Y todo tiene que ser lúdico. Sí, el adulto tiene que llegar a eso, pero mm, también el adulto tiene que llegar a recuperar esas habilidades, esos gustos, esos intereses, esa inocencia, entre comillas, como se le dice también técnicamente a esta apertura de la experiencia, de volver a buscar, a aprender, a crecer, porque de adulto se pierde mucho eso, el seguir buscando hacer las cosas de manera distinta porque se rigidiza y también de seguir aprendiendo y descubriendo cosas nuevas y de querer seguir tomando riesgos, ¿cachai? Son puras características de la creatividad, o no puras, pero muchas, que los hacen mucho más mientras más chicos las personas, ¿cachai? mm, Cuando adolescente está mucho el riesgo, cuando niños de manera más inocente, pero también, o sea, yo me acuerdo, no sé, cuando mi primo chico, cuando tenía 5, en el tipo de Lazy Town, se quería Spartacus y se levantaba toda la mañana, como Spartacus daba como un mortal para atrás, en su cama, cuando era como su primera cama, se tiraba tirando su mortal para abajo y sacaba la cresta, ¿cachai? Pero tomaba el riesgo porque no tenía esos trabajos que tenemos ahora, pues, ¿cachai? sí. Entonces, eso tenemos que buscar en la adultez que ni siquiera lo hablamos. En la adultez mayor, ¿para qué decir, cachai? O sea, Mm, yo sé que estoy trabajado con adulto mayor también harto y también he tenido la posibilidad y encuentro muy bonito el trabajo y muy potente que es cuando vuelves a reactivar ese tipo de cosas, el jugar, el descubrir, el desafiarse, en vez de tener esta idea muy occidental de que en la medida que más avanzamos en edad, más nos deterioramos, y que nos genera como condena el que hacemos menos, desarrollamos menos todas esas características que son espectaculares, son preciosas, son imprescindibles de la creatividad también, pues, ¿cachai? mm, El disfrutar, man, el disfrutar. Yo ahora dentro del hacer hora, los últimos 15 minutos antes de esto, me puse a revisar algunos apuntes de algún seminario y una clase a la que fui de creatividad y veía es que hay mucha información, da lo mismo, no era por hoy día, yo sé, pero como ponte tú un estudio que hablaba de 18 características de quienes son más creativos o la desarrollan más.
Y como 7 de esas empezaban con disfrutar tal cosa. Así de corta. Disfrutar tal cosa, ¿cierto? El goce es muy importante y va muy correlacionado, porque no todos sean causales. Pero para ser creativo uno tiene que aprender a extrapolar cómo sentir ese placer de cosas distintas, ¿cachai? De sorprenderse, ok, ya es más fácil nuestro querido auspiciador Netflix disfrutar una serie, pero también disfrutar, bueno, no sé, si no aprendiste nunca a andar en bicicleta, empezar a aprenderlo, de pintar y siempre que hiciste y encontraste que dibujáis mal y no te dejaron hacerlo, de quizás a los 40 empezar a dibujar, ¿cachai? Y pintar y como salga, no sé, pues, bueno, si no eres bueno para cocinar y te gusta mucho la comida peruana, aprender a cocinar comida peruana a los 65, o cuando te jubilaste, no sé. El disfrutar lo perdemos mucho, y más aún en el a veces mal, a veces bien llamado país más frío y más fome de Latinoamérica, ¿cachai? Tenemos muchas trabas, nos ponemos muy pacatos con eso, cuando en realidad el disfrute es muy importante para la creatividad y para hacernos más creativos, ¿cachai? Es que cuando está ahí eh, comprometido con participar dentro de una sociedad que está muy preocupada en en la especialización, en donde tienes que ser como muy seco en un tema en particular, hace que obviamente uno empiece como a razonar desde el necesito aprender más sobre esto, llevando todo a una punta de flecha, en lugar de ser divergente, en lugar de ampliar, de mantener viva la curiosidad. Eh, Independiente de que esa curiosidad se mantenga intensa en algo en específico, porque no es lo mismo, no es lo mismo cuando te da el permiso y porque realmente es darte permiso y es perderte perder el miedo de cagarla, básicamente. O sea, Mm. de decir, no sé, se me viene a la cabeza como por ejemplo, no, si yo no sé pintar, no, si yo no sé dibujar, o yo no sé cocinar, y así un montón de otras cosas que que van mermando ese atrevimiento que tiene tu sobrino de tirarse el mortal para atrás, ¿cachai? Que van haciendo que finalmente ya uno vaya yéndose por el lado más cómodo, más conocido, más seguro, Sí, que po. uno vaya dejando de lado también como esa osadía, esa valentía, esa inquietud, ese como que aprender eh, por estar tranquilo, por no manejar mucho riesgo, por no Es verdad, es verdad. Eh, y ahí es donde tenemos una labor extra, pues, Claudio, desde nuestras distintas aristas, ¿cachai? O sea, con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestros estudiantes cuando estamos enseñando, con los programas en donde nos desenvolvemos, los talleres a los que asistimos en nuestros pasatiempos, o por ejemplo también incluso hablando acá, ¿cachai? De lo importante que es volver a refomentar lo que se ha perdido y hacer que no se pierda lo que se mantiene de este tipo de cosas, de esa inocencia, de ese quitarle el miedo a tomar riesgos, de ese probar cosas nuevas, de todas estas características, tenemos un deber también, pues, ¿cachai? Que lo podemos hablar ahora o quizás todo el día mañana cuando espero pronto verte dirigiendo otro club, podéis también enseñarlo, inculcarlo en tu gente, pues, ¿cachai? En tus dirigidos y que eso les permita una apertura de mente y por ende de la vida que pueda recuperar esas cosas que son tan importantes profesionalmente, personalmente, hasta existencialmente. O sea, sí, yo creo que finalmente el requisito acá, y que un poco la ambición que tengo con conversar tanto sobre esto, es lograr afinar la tecla que hay que tocar para poder conseguirlo, ¿cachai? Y que es una tecla que se va moviendo en todo el piano, o sea, no es una tecla precisa, no es que yo te diga, ¿sabes qué? Con esta tú ya vas a lograr todo, no, porque esa tecla se va a ir moviendo
hacia los bajos o hacia los altos, en la medida que incluso en una misma persona te puede tocar que en un día sea A y la misma persona te Claro. toca que sea M, ¿cachai? Mm, Entonces, finalmente como el proceso creativo depende de tantas cosas y depende de tantos elementos y depende de tantas, incluso hasta decirlo, como depende de hasta de casualidades, eh, creo que es súper sensato creo que es súper sensato creer que finalmente lo próximo a ser creativo tiene que ver con seguir fortaleciendo cualidades que son muy difíciles de sostener en la medida que pasa mm, el tiempo, que son lo que ya hemos hablado, la osadía, que son la curiosidad, que son el deseo por aprender, que son el mantener vivas tus pasiones, que son mm. el estar, el ser irritable en el sentido positivo a tu estímulo, el absorber cada cosa y cada momento de una Mm. manera específica, Siendo eh, más sensible a esos momentos. siendo Sensibilidad. y no solamente experimentándolo, sino que también viviéndolo, que no es lo mismo, que es Mm. Claro, como estar como enfocado con cada sentido en eso. claro. Y, y como muchos también me han dicho, mira, no, de repente ni siquiera estoy pensando en crear, ni siquiera estoy pensando en hacer, y hago otra cosa y empieza a aparecer. Y tengo que buscarlo, tengo que buscarlo, tengo que seguirlo. Si no, se va y lo perdí. Sí, po. Y ahí hay otras cosas. Mira, por lo que llevamos ya para variar embalados conversando, no vamos a alcanzar a profundizar hoy día. Quiero decir, quizás podríamos tener una segunda parte, unas semanas más, eh, pero hay un concepto que descubrí de casualidad, gracias a la ayuda de mi mentora, que es el que estoy impulsando ahora en lo que estamos investigando, que se está investigando hace muy poco en creatividad. Es un subconcepto que, como es tan difícil definirla y por ende evaluarla, da lo mismo, no voy a hacer esa charla ahora para dar la lata, pero ni para alargarnos demasiado. Hay una autora que en Alemania empezó a encontrar la conexión entre esos motores y entre los procesos creativos y el producto. Y dijo, ¿cómo mezclo todo esto? Y evalúo al menos una parte que conjugue todas las cosas al mismo tiempo. Y a esa característica, de hecho, creó, y mi mentora curiosamente participó en el estudio que lo validaron en varias partes del mundo, incluido para población chilena, creó un instrumento que mide este concepto que une todo. Después te voy a decir el nombre del concepto, pero lo que consiste esa parte de todo esto es ese estado en el cual, y la capacidad para activar un estado en el cual puedas crear de manera creativa. Y ese concepto lo llamó motivación creativa. Y puedo encontrar ciertos distintos factores, actitudes, conductas, intereses, maneras de acercarse a los procesos creativos que se relacionan con esa capacidad para poder motivarte en pos de un flow creativo. Entonces no quiere decir que todas las veces que lo activas es consciente, pero te es más fácil hacerlo consciente o inconscientemente en ciertos contextos, y al mismo tiempo, por ejemplo, no significa que todas las veces haces un flow perfecto y un producto espectacular, pero tiendes a más veces generar cuestiones notables, innovadoras, ¿cachai? Entonces, ese concepto, ya ni me acuerdo por qué te lo estaba mencionando, pero ese concepto es fundamental porque en la medida que fomentemos esto, podemos reentender lo mismo que tú venías diciendo. Hay cosas que son importantes no perder, que eso mismo me ha hecho pensar por cómo se mide, da lo mismo, pero, y que están muy oxidadas y que cuesta volver a retomarlas. Y hay otras que son como andar en bicicleta, po, bueno. Mm. Entonces, cosas que teníamos de chico y que yo creo que pasa mucho con las que están ligadas más al aspecto emocional de la creatividad, como la curiosidad, por ejemplo. La curiosidad por cosas en especial que te gustan mucho, si bien lo perdiste, si ya hay unos años muy oscuros en tu vida, etcétera, o ciertos intereses que dejaste dotados, en la medida que lo recuperas tal como cuando eras chico que te movían, ¡pum! Así surgen, pues, ¿cachai? Es que Y eso no viene oxidado, son más de la línea de andar en bicicleta. Hay de todo un poco, hay muchos factores ahí.
ahí es donde entra un cuento que eran dos cosas que quería conectar contigo y que ojalá la alcancemos a contar. La primera, que una persona que me ha acercado mucho solo por las charlas, no ni personal, me encantaría ¿Ya? incluso a futuro lograr invitarlo para acá, que es Mario Mouche, que es una persona que dirige un colectivo que se llama Cerebro Deportivo. Y él es ya ni siquiera tiene la categoría solo de preparador físico, sino que él es ya un investigador científico serio en cuanto a cómo se producen los distintos procesos para transformarte en un deportista de alto rendimiento. Mm. Entonces, él habla mucho acerca de la emoción como el pegamento del aprendizaje, que finalmente Lo hablaste la semana pasada, po. que la capacidad de lograr que se vayan fijando estas conversaciones o que se vayan fijando como esta idea en aprendizaje real tiene que ver con cómo me siento, cómo lo experimento, qué es lo que me hizo sentir. Entonces, Mm. le decía a uno de esos entrevistados en alguna ocasión, porque lo he visto ya en varias, pero le decía a uno de esos entrevistados, todo lo que nosotros podamos estar hablando ahora, si a ti no te generó una emoción, van a ser palabras en el viento. No, no va a haber aprendizaje en esto. Independiente de que tú te hayas puesto atención con respeto y todo lo demás, realmente el aprendizaje depende de esta emoción, depende de ponerse en práctica, depende de que también te estimule, te genere esta motivación que te invite a querer más, a aprender más o a reunir más datos. Y la otra cosa que Yo quería creo comentar que... Ah, dale, dale. Dale, era dale. ayer me tocó ver una charla súper interesante que hablaba acerca de la importancia entre la relación que hay entre la activación hormonal y el rendimiento deportivo. Buena. Y se cruzaron hartos datos, pero uno de ellos que me llamó profundamente la atención en es, eh, las concentraciones de testosterona y las concentraciones de cortisol hacían inmediatamente que fuesen predictores de cómo iba a ser el estado tanto de rendimiento como emocional de una persona. ¿Cachai? Eh, Hablando acerca de cómo el individuo o cómo el jugador tiene esta sensación y esta necesidad de ser socialmente relevante a través de la competencia y que eso va a ir mermando su capacidad solamente porque esta hormona esté presente o no. Porque a mayor concentración de testosterona, el rendimiento era mucho mejor y mucho mayor que si esta testosterona estuviese más baja, ¿ya? Pero a su vez, tocaba que si, por ejemplo, y se daba mucho también con la emoción que te provoca el triunfo, cruzaban los datos de evaluaciones de distintos equipos en donde mostraban cómo se iba comportando la concentración hormonal en distintos eventos y partidos y mostraban una clara relación. Hasta el ¿Solo con punto, hombres o con hombres y mujeres? solo con hombres, lamentablemente. Pero ya por lo menos entregaba datos que eran bien Sí, sí, interesantes sí, sí. y que me imagino que deben haber estudios con mujeres también. Pero en este caso se puso solamente con futbolistas hombres. Y dentro de las cosas que se habló también era que a mayor concentración de testosterona, el futbolista era más creativo. Mm. Entonces, no solamente estamos mediados, o quizás tengan mucha relación también, pero no solamente estamos mediados por la forma en que experimentamos o la forma en que el medio nos irrita o nos sensibiliza,
sino que también estamos mediados por la forma en que nosotros somos capaces de interpretar, no solamente de manera consciente, sino que también de una manera orgánica. O sea, nuestro metabolismo está preocupado también de entregar una respuesta en función de una situación y hacernos óptimo o alejarnos de lo óptimo cuando se trata de una descarga del tipo hormonal. Entonces, Ahí, dale, dale. no, entonces encuentro fascinante que muchas veces incluso solamente por desequilibrios hormonales, que puede ser algo que puede rayar en lo patológico y no pesquisado en muchos casos, estemos desechando talento o estemos desechando a personas que podrían ser reguladas de otra forma para volverse de manera adecuada. En, Exacto. me imaginé inmediatamente y fue rico haberlo visto ayer, porque me imaginé el perfil tan distinto de alumnos del programa Talento Mayor, ¿sí? En donde tú podés tener muchos prejuicios o Sí, muchos pues. mitos respecto a cómo se comportan o respecto a por qué finalmente estos chicos tienen una llegada tan diferente en sus colegios de origen a cómo se Mm, comportan con nosotros o a cómo se comportan sí, con pues. compañeros de origen, a cómo se comportan con sus compañeros y pares en el programa, que finalmente, más que entrar en el detalle científico, es entrar en que pueden ser razones tan específicas como una descarga hormonal desequilibrada como una situación tan macro como, ¿sabéis qué? Lo que pasa es que este weón nunca salió a jugar a la calle. Mm, ¿Cachai? sí, sí, Y, y, ahí todo- tengo. y todos esos puntos se tocan finalmente en alguna letra de la creatividad, pues, ¿cachai? Puta, weón. Vamos a tener la misma conversación de 8 horas si esto sigue así, ¿ah? Primero. O quizás rompemos el récord, pero ya, a ver. Primero te quería comentar, slash, preguntar dos cosas de esta tremenda, porque es muy interesante, perorata de lo que viste ayer, porque primero te, primero te hago la pregunta, después te hago el comentario. Eh, ¿Se habló respecto de la relación testosterona-cortisol en ese estudio? Porque relacionándolo con uno de los temas que hablamos en los primeros 30 minutos, hablábamos harto de los contextos obligados y cómo el estrés te puede movilizar. También no vamos a alcanzar a profundizarlo hoy día, pero ciertos estudios hablan de que lo más importante en términos generales, en términos promedio, para generar procesos creativos de alta creatividad, es que haya un estrés, pero que sea leve. Porque si es moderado o alto, incluso con gente que tiene mucha tolerancia a la frustración, generalmente tiende a ser menos creativo. Está más orientado a la tarea, más que a la creatividad. ¿Ya? Entonces, también hay contextos en los que pasa lo contrario, ¿cierto? Como los que hablábamos, donde te obligas y te pones en un mindset, ¿cachai? De sí o sí, fluir, ser creativo, porque el contexto es muy estresante y ahí es matar o morir. Y el matar o morir en cierto tipo de persona o en cierto tipo de contexto, en vez de ser un matar o morir solo práctico, tiene o que el contexto lo obliga a que tenga que ser sobresaliente o un modo de ser genera una manera sobresaliente de salir, ya sea para disminuir ese estrés o lo que sea, no nos vamos a poner darwinistas. Entonces, pregunto nuevamente con ese contexto, se habla de la relación testosterona-cortisol porque si la testosterona más alta con el cortisol más bajo es la que generaría esta creatividad, se sigue ese estudio que te menciono, que el estrés leve sería el que lo generaría, pero entonces, ¿cómo nos explicamos todos otros procesos? Como Michael Jordan en la final de la NBA del 98, o su último partido en el Madison Square Garden, o quizás ni siquiera los sobresalientes, o tú y yo en contextos que nos fueron muy estresantes y supimos resolverlos de manera creativa, ¿cachai? Ya mira, ¿Cómo se explica la relación ahí? eh, Porque el cortisol se eleva, se eleva, se eleva. de hecho, eso lleva a un concepto que no quería tocar porque era como que es medio latero, es como medio desde el punto de vista más científico, pero ya que lo metí dentro de la olla, hagámoslo. Eh,
de hecho, la relación entre testosterona y cortisol era clave dentro de estos estudios. O sea, de partida, Era tan, inversa, ¿no? tan así que, mira, tan así que incluso la testosterona se superponía a las concentraciones de cortisol. Es decir, que muchas veces que aumentaran o disminuyeran el cortisol era indiferente en presencia de testosterona. ¿Cachai? Pero si, y aquí es donde entra este concepto clave, pero si las descargas de cortisol no obedecían a un fenómeno que se llama alostasis, que tiene que ver con lograr la alostasis como la respuesta que tiene tu organismo a los desequilibrios externos, ¿cachai? Como a la forma en que tú tienes una perturbación o un desafío. Cuando te enfrentas a eso, ese estrés externo te genera una reacción. Y esta reacción, en muchos casos, tiene que ver con la concentración elevada o aumentada del cortisol, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? La capacidad de alostasis que tengas, que es de recibir esta perturbación, va a estar determinada no solo en cuánta sea la concentración de la hormona que tú tengas, sino que también en la capacidad de volver a los niveles basales. Y se demostró en ese mismo estudio que al estar no sé, con una concentración alta de cortisol, y sobre todo si es que no tuviste recompensa, si es que el futbolista además o se lesionó o perdió el partido o fue un partido clave, se demostró que esa concentración no volvía a la situación basal. Entonces, qué es lo que podría generar eso? Podría generar o sea, genera un desbalance que provoca que finalmente se expliquen de algún modo las rachas incluso. ¿Cachai? Que Mm, a tener a un jugador o a un grupo de jugadores que no son capaces de regular hormonalmente esta perturbación que te provoca la derrota, eh, no se explica únicamente por la parte hormonal, sino que solo por el hecho de estar bajo ese estrés y que no ha sido resuelto de una manera adecuada, te puede predisponer a una posible nueva derrota. ¿Cachai? O claro, sea, neurobiológicamente se retroalimenta entonces la una con la otra, digamos. O y sea, es, y como es te tan está yendo importante. mal, sigues secretando más cortisol, te frustráis más, rendís peor, y también al revés, pues, weón, con el placer. O sea, Exacto. mucha testosterona, Cristiano Ronaldo la está rompiendo en todas, tiende a generar predisposicionalmente, o como sea el concepto, digamos, más de lo mismo, y por ende también tiene una racha positiva. No, y ahí tenéis también el cuento de que siempre va a buscarse la recompensa en cualquier nivel, ¿cachai? De hecho, el reconocimiento, y que era parte un poco de la tesis de esta persona que estaba exponiendo, el reconocimiento social era clave en cuanto a cómo se iban regulando un poco este manejo hormonal, ¿cachai? Y de hecho, una de las cosas que más me llamó la atención, y que es una obviedad, si tú lo miráis en perspectiva, pero una de las cosas que me llamó la atención era que que tú, por ejemplo, si tenías altos niveles de cortisol, tú podías regularlo vía farmacológica, sí, y podías lograr niveles semejantes a lo normal, pero nunca la descarga tenía la misma forma de curva que la descarga ante una regulación propia, natural. ¿Cachai? Ah, claro. Entonces, la posibilidad de que esta persona inestable vuelva a requerir una dosis mayor o vuelva a desestabilizarse era mayor a que si una persona se regulaba por sí misma, que es una obviedad, pero finalmente te vais dando cuenta Pero es una demostración, pues. de que esas particularidades hacen de que no estamos sometidos únicamente a como el entorno, que de hecho dentro del mismo estudio mostraban cómo se comportaban atletas de elite ante el rechazo, ante el rechazo de los medios y de los hinchas, cómo eran las concentraciones de cortisol en personas como esa y cuál era la proyección que podían llegar a tener de lesión o de traspaso, incluso al momento de decidir o optar
por ellos para participar en un partido. Él contaba un caso que no dijo de quién, evidentemente, pero dijo que a él le tocó experimentar en un momento una situación en donde él, a través de la evaluación hormonal, se dio cuenta que uno de los futbolistas tenía una tasa de cortisol elevadísima. Y cuando se acercó el técnico de ese entonces, que era alguien que respetaba mucho el quehacer médico, a preguntarle qué le decían los datos, él le dijo que tal persona no era alguien que debiese estar dentro de la plantilla para competir este partido. ¿Cachai? ¿Y qué pasó? El entrenador fue súper transparente y le entregó la información a este jugador, pero no le dijo que era por el cortisol, sino que le dijo Que los exámenes no salieron bien. este médico le dijo, ¿sabes qué? Este tipo no está bajo una situación súper inestable y probablemente no te vaya a rendir de la manera que tú lo esperas. No le dijo concentraciones de cortisol ni nada. ¿Qué es lo que pasó? El entrenador le transparentó esto al jugador y el jugador dio vuelta a la mesa. Fue a reunirse con el médico y le dijo, oye, ¿qué fue lo que le dijiste al entrenador? Y él le explicó. Él dijo, no, si no me interesa lo que tú le explicaste a él, quiero saber cómo supiste, Juan. Y le dice, ¿cómo supe qué? ¿Cómo supiste que yo emocionalmente? ¿Cómo supiste? Porque, y le dijo, yo te voy a contar, yo me estoy separando. ¿Sí? Me estoy divorciando en este momento, llevo 2 semanas súper duras y de verdad quiero saber porque yo no le he contado esto a nadie. Esto es personal. ¿Cachai? Claro. Entonces, a través solamente de ese tipo de evaluación. Claro, ¿eres médico deportivo o psiquiatra, güey? Pero finalmente te vais dando cuenta de que, bueno, estamos hablando de una cosa totalmente científica, aparte, que parece ser que estuviese aparte de la creatividad, pero no lo está, porque es directamente relacionado. Hace que uno vaya encontrando respuestas o vaya encontrando caminos que te vayan aproximando al concepto, no solamente desde esta idea que hoy día escuché, desde la atalaya de la iluminación, desde esa vitrina como casi exclusiva de los artistas o casi exclusiva de alguien que se dedica al espectáculo, sino que tiene orígenes que pueden ser estudiados, como lo hizo la chica que hablaste tú de Alemania, que pueden ser pesquisados por un simple análisis de saliva a través del manejo hormonal y que son visibles a la hora de ver cómo esa persona rinde en la cancha, o cómo rinde en la vida, o cómo rinde en el trabajo. ¿Sí? Y sigamos jugando a ser... Dale, ¿eso finalmente qué? En tipo, va a repercutir en cómo te ven y cómo te ves. Sí, ahora, sigamos jugando a ser más creativos aún, pues, Claudio. Porque yo creo que tú estás describiendo hechos que son objetivamente ciertos, pero no caemos en lo mismo. Estás describiendo hechos que son objetivamente ciertos. La interpretación, en mi opinión, perdón porque no soy nadie comparado con la persona que lo estudió científicamente, pero el error en el que cae es en interpretarlos de una manera causal y lineal. Porque volvemos a lo mismo. Estáis condenando jugadores con esa mirada, po. Y no es así. Él pudo detectar que en ese caso el evento A generó B y por ende C. Se estaba separando, por ende subió el cortisol, por ende no va a rendir bien en la cancha. Pero asumir inductivamente, que eso tú le decías a un científico a sentir más ofendido que la cresta, pero es una inducción en realidad, que suena como deducción por cómo está interpretando los hechos, pero asumir que eso ocurrió así, en ese orden, siempre ocurre así, es un error causal, pues. O la falacia ad hoc, como dicen los abogados, etcétera. Pero, ¿por qué? Porque, y ahí lo quería conectar con lo que hablamos también al principio, una de las cosas que hablamos en la primera media hora, que fue que no necesariamente ese es el orden de las cosas. ¿Te acuerdas cuando te decía este ejemplo hace un rato de si tú no te sientes muy confiado con tus habilidades para ser creativo, actúa como si estuvieras confiado y de a poco vas a ir descubriendo por hacer algo distinto cosas que encuentras, que te sientes mejor, habilidades que descubriste, maneras de resolver problemas que no pensabas porque dejaste de hacer lo mismo siempre? Cuando te mencionaba eso, si bien era pensando en otra historia, digamos, en un filósofo o lo mismo,
y otras cosas, y en terapia y qué sé yo, también lo podemos conectar eso mismo, y el ejemplo que estoy dando, con un dilema que te enseñan en psicología en los primeros años, que es que desde el ámbito de la psicología cognitiva, muchas décadas se discutió si es que la emoción precedía a la biología o la biología a la emoción. Y había líneas de investigación para ambos lados, y finalmente se descubrió, y ahora ya está más que consensuado, que son ambas, dependiendo del contexto. Entonces, tú puedes elevar tu testosterona o tu cortisol, etcétera, u otros neurotransmisores, no solo hormonas, ciertos neurotransmisores también, que no son hormonas, debido a ciertos hechos que lo desencadenan, que es lo más lógico para el sentido común, ¿cierto? Te pasa algo, por ende te eleva esto, por ende me siento tanto, como al revés. Y eso es lo interesante. Es decir, va a sonar una wea, perdón porque va a sonar una wea, pero tú le tenés pánico a vender un producto, weón, en ferias públicas en Estación Mapocho, y tú actúas como si fueras el mejor vendedor en esa wea, lo haces media hora, te vas a sentir mucho mejor que la idea que tú tenías si lo haces cagado susto. Te va a dar más confianza, te vas a sentir más cómodo, y uno puede generarlo al revés, pues, weón. Podés, sin sentirlo, hola, podés terminar sintiéndote cómo te comportaste, cómo te movías, ¿cachai? Entonces, para ser creativo es lo mismo, pues. Solo comportándose de una manera, puedes sentirte de esa manera. Y eso es bonito porque suena artificial, pero es otra manera y las cosas también, ¿cachai? Entonces, Pero creo lo que voy a relacionar con esto mismo. Quizás esa persona que me mencionaba, ¿eh? En la medida que podía comportarse más confiado, ¿cachai? Podría haber rendido mucho mejor en el partido, po. Son claro. cuestiones súper cotidianas, pero también se dan, po. Ahí es donde entra también el cuento que ya obviamente no, se nos va a escapar ahora de esta conversa, pero que tiene que ver con lo que hablábamos respecto a los contextos, que tiene que ver con qué tan favorable o qué tan desfavorable es para la persona un contexto en particular, porque, no sé, te puede tocar que uno pueda tener muchas predicciones desde el punto de vista médico y las evaluaciones que hacen las hacen únicamente en contextos como de entrenamiento y no la hace durante el momento competitivo y en el momento competitivo todo cambia. O sea, eh, puede que sea que, no sé, por decirte una huevada también, que te toca eh, levantarte para la pega, levantarte para ir a entrenar, ir a encontrarte con el camarín, no tenéis confianza en ninguno y estáis todo el rato dándole vuelta a la idea de que te estáis separando, pero si te llaman para participar en ese partido tan importante y te motiva la competencia, como que tu mente funciona de otra manera. Pues. Entonces, todo ese Mm, predictor que hiciste se va a la cresta. Pues. Decís, ¿sabéis que en realidad él opera bajo una lógica de lunes a sábado, pero el domingo del partido opera bajo otra lógica? ¿Cachai? claro. Entonces, ante eso, y nos puede pasar a nosotros también dentro de lo que estamos hablando, que tiene que ver con el fenómeno creativo, que nos puede pillar en cualquier circunstancia. Mm, Nos podemos ver incluso creando, estando obligados a hacerlo, porque la necesidad, porque la urgencia, mm, porque el momento, eh, pero también nos podemos ver en la posibilidad de estar mm, sin ninguna obligación y estar en un estado flow, en donde empiezan a aparecer cosas, mm, donde te empieza a motivar con cruzar mm, cable y empezáis a diseñar nuevos elementos. Y así como se comporta, y es por eso tan extraño, y es por eso tan inexplicable sí, po. todavía. Llevo 13 conversaciones eh, 13 y, semanas, y 3 sigue, meses. y sigue siendo algo que para a mí me abre cada vez más puertas y me propone distintos caminos para seguir como avanzando en esto. Yo creo que me quedan como muchas preguntas, me quedan muchas cosas que espero que tengáis la gentileza de compartir conmigo por correo y por conversaciones además, porque Obvio, po, weón. yo creo que te saqué muy poquito de lo que tú eres capaz de dar
la conversación. Puta, para mí es un honor Eh, que tirís esas flores, weón. y Pero eso, también pienso lo mismo de esto, weón. Podríamos haber hablado de nuevo, como te digo, 8 horas. sí, Así que a la otra lo tengo. hagámosla, no sé, con una chela. Mira, y no creas que esta va a ser como la única oportunidad que vamos a tener como para conversar. Y a mí me encanta sentarme a hablar con esas personas que por fortuna me ha tocado conocer 13 personas eh, que me han dejado como con ese gusto a poco, no porque particularmente no me entreguen nada, Mira, sino todo tenemos lo una contrario. fanática que dice que apaña las chelas, weón. Sí, de todas maneras, sino que por todo lo contrario, porque siento que no quiero que se sientan secuestradas con estas casi 2 horas de conversación, en donde deja mucho para que les siga preguntando y les siga haciendo como esta suerte de entrevista, pero dejo abierta la puerta para que sigamos hablando. Te agradezco Encantado. enormemente tu tiempo. Siempre la paso muy bien cuando converso contigo. Yo igual, weón. Y voy a estar muy atento a lo que me mandís de material y cosas así porque Ya, ya. lo disfruto a mango. Ya sabes de qué estamos hablando y de qué, hasta dónde por lo menos empezamos. No sabemos dónde llegamos, pero, Mm. pero aquí Sí, po. estamos. Bueno, este video en YouTube no lo va a ver nadie porque fue eterno, pero está a la raja y nos quedó mucho por hablar, weón, por seguirnos riendo. Así que bacán, te agradezco. Para mí un honor, weón, que me invité a tu programa y poder seguir aportando, que la gente, weón, no sé, aprenda, comente, que sigamos profundizando, porque puta, hay tantas cosas que deberíamos recuperar, weón. Lo que hablábamos de esas características de niño que vamos perdiendo y que son importantes y que tenemos una labor y esto es una forma, así que bacán, bacán. Bueno, para quienes no nos vieron ahora, está por YouTube Sí. pronto. Están Y todas- mucha gente me preguntó, así que encuentro bacán que además podéis dejar el registro, porque harta gente me preguntó si es que ese era el único horario porque no les calzaba. Y tú estás dejando, bueno, te lo dije por teléfono también antes de la entrevista, pero te estáis dejando un legado que es bacán para que le interese, pues de una manera más cercana, ¿cachai? Con más información y con gente que enriquece mucho más tu, 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 tu invento creativo de conocer la creatividad de todas las maneras posibles. Exacto. Así que es bacán, bacán. Así que bueno, agradecerte nuevamente. Obviamente nosotros vamos a seguir conversando y nada, pues, pucha, de verdad estoy súper contento de haberte invitado y Gracias. de haber, aunque haya sido poquito lo que logré extraer de todo lo que tú manejas el tema, eh, creo que fue un aportazo y creo que logramos de algún modo sostener una conversación que cuando la revise nuevamente voy a seguir sacando más cosas. Así que gracias por eso. Gracias. Yo lo pasé muy bien y te agradezco. Yo creo que era lo más importante, weón. Yo estoy tranquilo de eso y yo creo que el hecho de que lo pasamos tan bien es el reflejo que, bueno, o sea, hablamos 2 horas y se sintió como nada y que además no alcanzamos a profundizar casi nada. Así que, te repito, ahora con unas chelas, el premio que me des por la respuesta más creativa a tu encuesta y así sigamos hablando de estas cosas y si queréis con otra entrevista también y poder seguir aportando porque no sé, lo que estás haciendo es bacán, te felicito una y otra vez, no solo por tu pega que hacías como profe en el programa, sino que por tantas otras iniciativas en las que te metís de cabeza de disfrutar esto mismo, ¿cachai? De seguir aprendiendo. Gracias Eso es por muy, muy admirable. eso. Nos estamos viendo. Un abrazo Que grande estés bien. y cuídate harto, ¿ah? Ahí, así hay que ir, así a la Así. vida, no queda otra. Chao, Exacto. Chao, cuídate. un abrazo.